Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. Raymond, ¿cómo Hola, estás? bienvenidos nuevamente y pues a nuestra invitada especial. Hoy tenemos una invitada especial, como lo está diciendo Raymond. Aún no la enseñamos, aún no la mostramos. Vamos a ir preparando. Es nuestra segunda invitada, pero nuestra primera invitada que sí es como del área de este canal, ¿no? Porque hemos traído invitados de física y como de química, pero nunca habíamos traído a alguien que sí fuera de biología, ¿no? Que, Biología molecular. Y hemos traído, por ejemplo, a Nora, que sabía sobre biotecnología, pero esta sí es una doctora. Bueno, porque Nora es una compañera nuestra de la licenciatura, solamente lo decimos de broma, saludos a Nora. Pero nuestra primera invitada de categoría, ¿no, Raymond? De biología molecular e inmunología. La doctora Araceli López Monteón. Hola, doctora. Ay, muchísimas gracias por su presentación. La verdad estoy emocionada, nerviosa también, porque aunque digo, uno está acostumbrado a hablar muchísimo, estas entrevistas que son como más divulgativas, ¿no? A veces cuestan un poquito de trabajo para alguien que ya se acostumbra mucho a otro tipo de conferencias, a otro tipo de cosas, ¿no? Pero estoy contenta porque ustedes son alumnos que yo conozco, que los quiero, que ahorita actualmente están bajo mi dirección, entonces me da muchísimo gusto que hagan este tipo de cosas, que divulguen la ciencia, que sepa la gente que estamos haciendo, que de repente, ¿verdad? Esto es bastante complicado y la gente cree que vivimos en otro mundo y que lo que estamos haciendo no incide en nada, ¿no? Entonces espero que, bueno, lo que platiquemos hoy le llegue a la gente. Claro que sí, doctora. Y de hecho, pues hemos traído a otros doctores igual de la facultad y todos nos dicen lo mismo al inicio de que se sienten un poco nerviosos, pero no, luego se va relajando. Sí, es una plática, entonces. Entonces, ajá, es como tal una plática. Y pues nada, doctora, ¿le parece si para comenzar rompiendo el hielo, comenzamos con nuestra sección llamada La Palabra del Día, Raymond? Le platico a la doctora. Vamos a presentar una palabra que tiene que ver con la ciencia. Y nosotros proponemos una palabra muy parecida y no importa que tenga que ver con la ciencia. Y le vamos a poner el ejemplo. ¿Cuál es la palabra del día de hoy, Raymond? La palabra del día relacionada con el tema va a ser anticuerpo. ¿Ok? Es anticuerpo. Anticuerpo. Ahora, ¿qué otra palabra propondrías, Raymond? Yo propondría un antidoping. Antidoping. Ok, yo propondría antígeno. ¿Antígeno? Okay, ¿Tiene que ver? Doctora, ¿usted alguna palabra que se le parezca a anticuerpo que propondría? Madre. Pues podría ser antipática. Antipática. Este está perfecto. Wow, está perfecto. Entonces empezamos. Empiezas tú, Raymond, con antidoping, ¿no? Antidoping. Vamos a ver. Bueno, igual. Creo que todos conocemos más o menos las pruebas de doping, ¿no? Sí, pero nos gusta traer un poquito, o sea, ver bien la definición para no errar. Entonces, pues, el antidoping es un tipo de prueba que se realiza a través de un examen químico. Básicamente, pues lo que busca es diferentes tipos de sustancias, ¿cómo las llamarías? ¿Tóxicas? Correcto. Bueno, yo principalmente drogas y alcohol. Yo conozco el antidoping, o la primera vez que escuché hablar sobre él, justo con la selección mexicana. Creo que es lo más común, ¿no? Siempre que hay un partido de fútbol, de básquetbol o algo así, se sabe que antes del partido hay una prueba de antidoping para ver que los jugadores no hayan ingerido sustancias que pues no sé, como algo que les dé más energía, algo que les libere más adrenalina. Los beneficie, ¿no? Que los beneficie, ¿no? Eso es lo que sé yo sobre antidoping. ¿Ok? Va. Cualquier fármaco incluso. Después yo, antígeno. Me metí en algo peligroso, ¿verdad? Porque estoy aquí con la doctora enfrente y voy a definir antígeno. Se supone que lo deberías saber, ¿verdad? Sí, se supone que debería saber lo que es un antígeno. Pero, a ver, vamos a definir antígeno. Tengo entendido, doctora, que antígeno sería en el cuerpo, en el sistema inmune, sería eso que se detecta como ajeno, ¿no? Al cuerpo. ¿Usted nos podría ayudar un poquito con esa definición? Es cualquier agente extraño, podríamos decir así, ¿no? Puede ser una simple parte de una proteína completa o incluso un microorganismo completo. Okay. Entonces, cualquiera de eso que sea extraño a un organismo se le llama antígeno. Se le llama antígeno. Perfecto. Y antes de ir a la palabra del día, falta la definición de antipática. Doctora, ¿usted cómo definiría antipático o antipática? Bueno, pues antipática, pues para mí es una persona que, digamos que solo tal vez con su expresión corporal o con lo que dice, no transmite una buena vibra, ¿no? Correcto. O sea, entonces, para mí eso sería una persona antipática. ¿No? Y aquí podemos meter una pregunta, doctora. Supongo que sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la docencia? Le ha tocado alumnos antipáticos o grupos antipáticos, ¿no?
Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, sí me ha tocado. Gracias a Dios me ha tocado menos. Ok. Ajá. Siempre ha sido más el grupo que te pone atención, que a lo mejor tiene sus defectos algún estudiante y esto, pero es la minoría, ¿no? Entonces, únicamente, creo que ya por ahí también se los había comentado de repente a ustedes, fue ahorita durante la pandemia que sí tuve un grupo bastante antipático, completo, o sea que era una cosa muy extraña. Claro. Muy al inicio pensé que era algo muy personal, pero después ya me fui enterando que en sí es la esencia del grupo. Okay, o sea, claro. El grupo tiene esa esencia, ¿no? Tal vez ya los conoces individualmente y es otra personalidad. Otra ¿no? personalidad que ya te van mostrando, pero de inicio tienen esa personalidad antipática y digo, sí, de repente cuesta mucho trabajo para ti como profesor poder solventar esas situaciones porque también eres humano, sí. ¿no? Y entonces también te enojas, también lloras, ¿no? Digo, a mí me hicieron las de Caín, o sea, yo lloré, okay, o sea, sí, claro. yo lloré en mi casa, no sabía ya cómo agarrar al grupo, ¿no? Cómo regresarlo, no lo logré, o sea, lo voy a decir aquí, no lo logré, es un grupo muy complicado, muy difícil, pero he conocido a algunas personas ya en individual y son muy distintas, claro. ¿no? Entonces no sé si es algo que ya amalgama entre ellos, no lo sé ya como grupo, ¿no? Que no me había tocado, pero bueno, vuelvo a repetirles, es la minoría, porque al final yo siempre me llevo muy bien con mis alumnos, ¿no? O sea, no he tenido ningún problema grave así. Ahí está perfecto para toda la gente que a veces piensa que solo los alumnos la vivimos mal durante la época de la pandemia. En realidad también los profesores la pasaron mal durante la pandemia. Así es, de repente pensamos que solamente ustedes como estudiantes sufren, ¿no? O también los maestros pensamos que solo nosotros sufrimos y no, pues hay que ponernos en los zapatos de muchos. De repente cuando te dicen no pude entregar la bitácora, tú lo primero que haces como profesor, pues eres un flojo, eres esto, eres aquello, ¿no? Pero a veces uno no piensa más allá lo que puede estar pasando, no sé, se descompuso la computadora, no tenía dinero, X. Entonces de repente sí hay que en todos los ámbitos como profesor, como administrativo o como alumno ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Por supuesto. Y bueno, creo que la pandemia fue uno de los momentos donde más se nos enseñó, ¿no? A ponernos en los zapatos de los demás. Y bueno, Raymond, nos falta la última palabra a definir, ¿no? Ok, la palabra que traemos, como ya dijimos, fue anticuerpo. Voy a dar como una definición genérica para que las personas que no sepan qué es un anticuerpo pues se den una idea y después si nos puede ayudar con una definición un poco más específica. Bueno, un anticuerpo pues básicamente es una sustancia, una proteína que está en nuestro torrente sanguíneo, por decirlo así, que su función es detectar agentes extraños y neutralizarlos, ya sea que permita que el sistema inmune los ataque o ya sea que impida que se sigan moviendo o que sigan actuando como tiene que ser. Así básicamente es un anticuerpo y son producidos por los linfocitos B, bueno, las células plasmáticas. Doctora. Exactamente. O sea, mejor no se podía haber explicado y además a nivel que lo podamos entender el público lego que le llamamos, ¿no? Es una sustancia que se genera en reacción a un antígeno, ¿no? Y siempre la idea de nuestro sistema inmune es que ese anticuerpo neutralice de alguna manera al microorganismo en cuestión que está reconociendo o genere una respuesta que le permita eliminarlo de alguna manera si es que no lo puede neutralizar totalmente, ¿no? Esa es la finalidad. Sin embargo, muchas veces en el sistema inmune hay un descontrol y los anticuerpos a veces, no siempre, son lo que queremos que es, pues que neutralicen o que eliminen o que nos digan en dónde está algún agente extraño para que pueda llegar ahí el sistema inmune a atacar. Muchas veces, a veces, estos anticuerpos son dañinos, ¿no? Porque nos pueden ocasionar una exacerbación, decimos así, del sistema inmune y tenerlo de alguna manera activado de manera constante, lo que puede dar lugar a alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces,
hay de todo, vuelvo a repetir, todo debe de ser con su correcta mesura, ¿no? Producirse como debe de ser para eliminar a quien debe de ser, porque si no, se puede salir de control. De hecho, pues creo que es uno de los ejemplos más claros que todo con mesura, porque un meme que nos topamos mucho en Facebook es el típico de cuando alguien está enfermo y se le sube la temperatura, ¿no? Y dice, oye, no sé, la bacteria o los microbios se mueren a cierta temperatura. Oye, pero nosotros también nos morimos a esa temperatura, ¿no? Con los anticuerpos pasa justo, o a mí, como está relacionado con el tema de tesis, pues que incluso no necesariamente con anticuerpos, pero una reacción desmedida del sistema inmune, pues compromete también al cuerpo, ¿no, doctora? Así es. Vuelvo a repetir, si no tenemos una respuesta, podemos tener enfermedades, pero si tenemos una exacerbada respuesta, también podemos tener otras enfermedades. Cuando no hay respuesta, decimos que hay inmunosupresiones, y cuando hay una respuesta exacerbada, pues entonces es cuando tenemos enfermedades como el cáncer o enfermedades autoinmunes como podría ser lupus eritematoso, artritis reumatoide, ¿no? Esas enfermedades que están muy ligadas al sistema inmune. Oiga, doctora, ¿y estas enfermedades en las cuales tenemos una reacción desmedida del sistema inmune, se debe a que no hay un control? O sea, ¿hay algo, por así decirlo, que, bueno, para el público, yo fingiendo que sí lo sé, ¿verdad? Para que la doctora no me regañe, para el público, ¿hay algo que mida la respuesta inmune y, digamos, falta este control y por eso la respuesta inmune es desmedida? ¿O qué es lo que pasa más o menos en este tipo de enfermedades autoinmunes? Generalmente es debido a que hay un estímulo constante, ¿no? Estímulo constante del sistema inmune que le impide al mismo sistema inmune autorregularse, ¿no? Tenemos sistemas de autorregulación, muchísimas tipos celulares que nos pueden ayudar a que el sistema inmune no se descontrole. Y creo que una de las partes que ustedes van a estudiar es este tipo de células que llamamos CD8 productoras de IL-4, que en el caso, por ejemplo, de enfermedades que tienen que ver con un aumento de la respuesta inmune celular, estas células entran en función para decirle a las células que están activadas como muy alocadas, les dicen, calma. Relájate. Sí, cálmate, porque si seguimos así vas a provocar una enfermedad, un descontrol, ¿no? Entonces, así como hay para la respuesta celular, también lo hay para la respuesta humoral, que es la de anticuerpos que habíamos estado hablando. También hay sistemas de control. Ahí tenemos a otras células que se llaman T regulatorias, o las Treg, que también se conocen así. Entonces, el sistema inmune es complicado porque es un sistema que tiene que trabajar en conjunto, o sea, son muchas células que al mismo tiempo están funcionando. Si una, es como todo en la vida, si una no hace su trabajo, ustedes saben que todo se empieza a echar a perder porque no llegó el mensaje que tenía que haber llegado, la que tenía que hacer tal cosa, pues no supo que lo tenía que hacer porque no le llegó, y entonces ustedes ven cómo se empieza a caer todo, como fichas de un dominó, o sea, empujas una de todo, ¿no? Y se van. Me recuerda mucho al funcionamiento a veces que hacen la referencia de reloj suizo. O sea, que cuando falla un solo engranaje dentro de un reloj, ya el reloj no funciona, y por eso los relojes suizos son tan complejos y se llevan con todos un técnico, porque puede estar fallando solo por una piececita y entonces un técnico sabe específicamente de, a ver, vamos a revisar esto, porque alguien normal podría decir, no, ya has hecho de perder todo el reloj, ¿no? Pero es solo una cosita que falla. Bueno, doctora, justamente viendo sobre toda su trayectoria como investigadora, y a su actual, pues el actual laboratorio en el que se encuentra, vimos que usted ha estado mucho relacionada, bueno, ahorita laboratorios de inmunología y de biología molecular. Nos gustaría saber, y también para el público, si la inmunología y la biología molecular siempre están relacionadas, en cuál es la parte que más se relacionan, o qué, sí, por qué el laboratorio lleva las dos áreas, ¿no? Ok, bueno, buena pregunta. Fíjate que no siempre pueden estar relacionadas, ¿no? En nuestro caso están relacionadas porque el laboratorio lo fundamos dos doctores, ¿no? Sí. Entonces, estos dos doctores que en mi caso es mi esposo, es mi compañero de vida, de todo, trabajo, porque todo. Desde que somos novios estamos juntos, entonces trabajando exactamente. Entonces, al doctor Ángel le gusta mucho más la inmunología. ¿Sí?
A mí me gusta mucho más la biología molecular. Sin embargo, creo que son dos disciplinas que se complementan. Claro. Ajá. ¿Por qué se complementan en la actualidad? Por los avances que ha habido en biotecnología. Ajá. Anteriormente no se conocía la biología molecular, es decir, no sabíamos que el DNA tenía toda la información, que de ahí pasaba RNA, las proteínas y bla, 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 ¿no? A lo mejor lo que conocíamos era muy básico, pero ahorita ya sabemos que hay puntos de regulación a todos los niveles que podíamos tener, entonces la biología molecular está permeando en todas las disciplinas, básicamente, ¿no? Entonces, de ahí surge nuestra, digamos que nuestra curiosidad de tener un laboratorio que se enfocara a las dos cosas. Cuando llegamos también a hacer nuestro posgrado al CINVESTAP, yo estaba en el laboratorio de biología molecular y el doctor estaba en el laboratorio de inmuno. Entonces yo siempre decía que eso debería de ser un solo laboratorio. Okay. No porque quisiera estar donde estaba Ángel, ¿no? Claro. Sino porque yo decía, es que las técnicas se complementan. O sea, las técnicas que hacemos, los experimentos que hacemos se complementan. Entonces, esa fue nuestra idea desde que estábamos estudiando, para que cuando tuviéramos un laboratorio propio, nuestro laboratorio se llamara de inmunología y biología molecular. O sea, okay, a veces de cosas tan sencillas, de ahí viene saliendo ya lo que va a ser tu, ahora sí que tu proyecto de vida, ¿no? Que debo decirles que mi proyecto de vida estaba muy claro desde que yo entré a la universidad. O sea, desde que, bueno, les voy a decir que yo creo que desde que soy niña, muy niña, la cosa de la investigación, de los experimentos, yo lo traía metido en la sangre. O sea, yo siempre pedía a los Reyes Magos el de química, mi alegría, ya saben, o sea, me la pasaba haciendo, yo quería que hasta que explotara algo. De verdad, yo hacía cosas que a veces el librito ni decía, ¿no? Sí. Sino yo mezclaba ya otras cosas y hasta mi mamá me regañaba porque decía, un día vas a explotar algo. Pero yo decía, no exploto nada. Entonces, desde muy niña lo traigo, ¿no? Lo traigo en la sangre, en mis genes. No sé quién de mis antepasados habrá sido investigador, porque también les debo de decir que a mucha honra soy la primera de toda mi familia que hace un posgrado, ¿no? Okay, o sea, fui la primera en su momento. Entonces, ahorita ya no, ¿verdad? Ya ustedes saben que pues ya esto es casi como que a fuerzas que hay que hacerlo, porque si no, no consigues un buen trabajo. Correcto. Pero en mi momento así fue, ¿no? Entonces, creo que cuando tienes bien claro desde muy temprana edad lo que vas a hacer, tus sueños se cumplen. O sea, tus sueños se cumplen. Porque si empiezas ya más tarde, sí se te va complicando la vida, porque ya salen otras cosas que tú no tomaste en cuenta desde un inicio, ¿no? Entonces yo desde que entré aquí, mi idea y mi tirada, diríamos todos, era hacer un posgrado, ¿no? Sí, muy así, claro. O sea, súper sí, claro. Y era más difícil que ahorita, porque ahorita ustedes tienen oportunidad de muchos, o sea, hay muchos. Cuando yo ingresé aquí no había posgrados en la Universidad Veracruzana. Entonces te tenías que ir sí o sí fuera. Ajá. Y sí o sí, también si tu idea era ser bueno, ¿no? Diría yo, ser fregona, te tenías que ir a la Ciudad de México, claro, ¿no? Antes de F, ¿no? Entonces yo pues en su momento vi un cartel, así, un cartel, tampoco había redes, tampoco había internet, no había nada de esto. Afuera de este laboratorio que ahorita es el de orgánica, ven que es muy grandote, sí. Ahí antes era el laboratorio de análisis clínicos, lo que está a la entrada. Sí. Entonces yo ahí hacía servicio. Y afuera de ahí pegaron un cartel de patología experimental del CINVESTAP. Y yo vi parásitos y dije, ay, eso quiero hacer yo. Y luego se estudia la inmunología, la bioquímica, la biología celular, la biología molecular, la no sé qué, de los parásitos. Y dije, pues este posgrado es para mí. O sea, lo pensaron en mí, porque a mí me gusta todo eso, ¿no? Y así fue. De hecho, ahorita la doctora acaba de revivir ciertos traumas de la infancia míos, de que nunca me regalaron mi kit de mi alegría, ¿eh? Dios mío. Sí, quiero recordarles, ¿a ti sí te tocó que te regalaran el kit de mi alegría? No, nunca le pedí.
Alguna vez me dieron uno que era de mi primo, pero era un telescopio. Ah, ok, Sí, no, el estaba kit chido. bueno no era. Doctora, una pregunta ahorita que estaba contando esto. Aquí, ¿cómo surgió el posgrado aquí? O sea, ¿de quién fue la iniciativa o quién lo trajo? Bueno, mira, yo lo que recuerdo, ¿verdad? Porque también de repente pues ya se te olvidan ciertas cosas, pero lo que recuerdo, la iniciativa de este posgrado fue de la doctora Tere Arnau. Ah, Ajá. ok. Ella, bueno, ustedes saben, ella es cubana. Ella llegó a trabajar acá. Creo que al inicio estaba trabajando en la Facultad de Biología y no sé en qué momento o cómo sucedió. Ella vino a la facultad y creo que le gustó más lo que se hacía acá, Sí. ¿no? Porque sí visitó los laboratorios, platicó con los que ya estábamos en algún laboratorio trabajando y creo que ella encontró un poquito más de oportunidad para lo que ella sabía hacer de plantas aquí Sí. que allá, ¿no? Entonces, bueno, la contratan y ella una vez que ingresa, pues empieza con la intención, con ese ímpetu que tú traes, primero, de ser nuevo y segundo, de que vienes de otro país, ¿no? Sí. Entonces, ella traía muchas ganas. Mucha energía. Ajá. Entonces, de hecho, ella se ha caracterizado por eso, ustedes la ven y sigue Sí, siendo siempre muy está activa, moviendo. ¿no? Sí. Entonces ella fue realmente la que comenzó, ella nos empezó a hablar de su idea, nos invitó a trabajar a todos, debo decir, eso es algo que debo de reconocerle, invitó a todos los doctores, a todos los maestros en ciencias, es decir, a todos aquellos que ya tenían un posgrado a participar, sin embargo no todos Participaron, ¿no? exactamente, Claro. no todos quisieron en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque implicaba mucho trabajo. O sea, en el Claro. tiempo en el que ella lo trató de hacer, fue muy difícil porque, vuelvo a repetir, era un camino que no había sido recorrido como por nadie. Ujú. Y menos por aquí, por la región cercanamente, ¿no? Entonces, no había como quien nos coacheara a dónde dirigirnos, qué hacer, cómo se hacía Claro. el escrito. Yo siempre le digo el mamotreto, porque era una cosa, o sea, así, ¿no? O Sí, sea, sí. un librote, una de cosas y que estudio de mercado también un Ok. poco, porque quiénes iban a querer ingresar en esa maestría. La verdad es que hemos tenido mucho auge, no hemos tenido problemas en el que no tengamos quien quiera entrar, Claro. ¿no? Propiamente porque estamos en una facultad y pues aquí hay cómo, ¿no? Retribución, Sí. que eso favorece mucho. Pero también ya tenemos de otros lugares, o sea, Sí. no necesariamente son todos de aquí, ¿no? Entonces también eso habla bien de lo que se está haciendo. Correcto. Y de hecho, ahorita uno de los temas que usted tocaba cuando dijo que usted fue la primera en su tiempo de estudiar un posgrado. Justo creo que el abrir un posgrado aquí para la Universidad Veracruzana, o al menos aquí en la región, ayuda mucho porque, bueno, una vez estaba viendo las estadísticas de movilidad social. La movilidad social tal cual sería ese paso en el cual nosotros podemos pasar de clase baja a clase media, clase alta, con todas sus subdivisiones, ¿no? O sea, de clase media baja, clase media. Mencionan que en México es muy complicado hoy en día poder tener esa movilidad social. O sea, para una persona de escasos recursos o de clase media, quizás estuviera un posgrado en una escuela así top mundial, no sé, si quisiéramos irnos a Inglaterra o algo así, pues no se sale de nuestros límites, no porque no tengamos la capacidad, sino a veces sale de nuestros límites porque no tenemos la cantidad de dinero, ¿no? O sea, tener que pagar tallar tu estancia y todo. Ahora, podrías decir, vamos por una beca o algo por el estilo, claro, pero pues ahí sí ya más le dan una beca a toda la inteligencia mundial que hay, o sea, es muy difícil. La verdad, gente que tiene dinero es mucho más fácil que pueda hacer ese tipo de movilidad. Entonces yo siento que abrir un posgrado aquí, sobre todo una de las cosas que abre es esa movilidad social que podemos permitirle a muchos alumnos aquí que estudian un posgrado. ¿Es aquí en Orizaba o es que no hay dinero para que te vayas a la Ciudad de México? No hay dinero para que te vayas a otro estado, a otro país. Entonces, que esté aquí este posgrado le abre la oportunidad, ¿no, doctora? A mucha gente, yo estoy seguro que estudiar aquí el posgrado también les cumple ese sueño de decir de, miren, yo soy el primero que continúa una maestría, ¿no? Y tengo entendido que este posgrado es, bueno, económicamente accesible, no más que otros posgrados, o sea, de otras instituciones. Sí, la verdad, bueno, como todo lo que tiene que ver con la educación pública, finalmente es sumamente accesible, ¿no? O sea, de repente también ustedes como estudiantes pues se quejan, no, es que uno paga esto, uno paga el otro, pero la verdad es que pagan nada, o sea, nada. Yo
gracias a Dios, pues tengo a mis hijas en escuela de paga, ¿no? Claro. Y es un dineral, Sí. o sea, es un dineral y a veces tienen muchísimo menos cosas que aquí, Ok. ¿no? Yo luego también me ando quejando de que no les dan los insumos adecuados para que ellos puedan funcionar y estamos pagando muchísimo dinero, ¿no? Ajá. Entonces aquí la verdad es que pagan lo justo y lo necesario, ajá, ni más ni menos. Y tienen acceso, gracias a todos estos laboratorios que ahorita hay, tienen acceso a tecnología, a capacidades académicas que no cualquiera las puede tener. Claro. Ajá. O sea, sobre todo yo voy a hablar un poquito del programa de CUEFEBEC al cual pertenezco, perdón. Somos muchísimos doctores, o sea, eso no es tan normal. O sea, no es normal encontrar una facultad donde tú tengas, que todos tus maestros tengan un doctorado, Claro. ¿no? Y hay que aprovecharlo. O sea, también volvemos a lo mismo, hay de todo, ¿verdad? O sea, también hay doctores que no es que no sepan, pero se les dificulta transmitir la información, ¿no? Claro. Que eso nos pasa mucho a los doctores. ¿Por qué? Porque ya nos adentramos tanto en cosas así muy cañonas, o sea, muy difíciles de comprender y andamos ya hablando con los árboles que pues descuidamos un poquito a las personas, a los alumnos que están iniciando, ¿no? Sí. Y que entonces les cuesta trabajo y que hay que aterrizar todo, ¿no? Hay que aterrizarlo para que ellos puedan entenderlo. Es una, digamos, es una cuestión normal de todos los doctores y algunos nos damos cuenta rápido y bueno, lo mejoramos, ¿no? Otros no, desgraciadamente. Sí, sí, ¿no? claro. Hay muchos que no, o sea, siguen, y yo soy el doctor y a mí no me importa si tú no entiendes, o sea, ahora sí que Yo me ponte a sigo, estudiar. ¿no? Sí. Sí, claro. Entonces, a mí me pasó, yo cuando llegué de Sinvestad a dar clases acá, venía yo elevada, o sea, yo quería, no sé, que todo el mundo me entendiera lo que era un Western Blot. Hablando en licenciatura, pues no me entendían, obvio, Sí, me claro. decían, la doctora, quién sabe qué está hablando. Y yo empezaba a ver sus caritas, ¿no? Así las caritas de, doctora, me está hablando en alemán, en chino, o sea, yo no entiendo nada. Por supuesto. Y empecé pues, a bajar un poquito mis clases, pero sin descuidar que me quedara yo también como mis maestros me habían enseñado a mí. Dije, no, como a mí me enseñaron, no, porque yo sí le sufrí. Sí le sufrí cuando llegué al Sinvestab, no tenía idea de muchas cosas porque no me las explicaron acá, ¿no? Entonces, y ya existían. Lo que pasa es que pues no había actualizaciones aquí, ¿no? Claro. Entonces, yo eso sí lo cuido mucho y trato de seguirme actualizando y de seguir transmitiendo lo que debe ser al nivel que ustedes como estudiantes me lo permiten. Claro. y se puede todavía asimilar ese conocimiento. De hecho, creo que uno de los mayores problemas que la ciencia tiene mundialmente a veces es el poder transmitir la ciencia, ¿no? La divulgación científica a veces es muy compleja porque la población que poco tenga que ver relacionado con la ciencia poco entiende por qué es importante hacer una investigación o por qué está sustentada con tanto dinero, ¿no? Así es a veces de lo que uno más se puede quejar, ¿no? Exactamente. Y bueno, doctora, justo continuando con lo que usted había dicho de cuando fue a pararse ahí al laboratorio y vio el cartel, nosotros vemos que mucho de su investigación está relacionada con los parásitos, específicamente con la enfermedad de Chagas. Entonces creo que es un buen momento justo para abrir la pregunta de que nos podría contar un poquito sobre la enfermedad de Chagas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? ¿Es muy preocupante aquí en nuestra zona o es mortal, no es mortal? ¿Qué hay sobre esa enfermedad, doctora? Bueno, sí. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que es producida por la infección de un parásito que llamamos protozoario. ¿Por qué se llama protozoario? Porque está formado por una sola célula, ¿no? Okay. O sea, solamente tiene una sola célula y a eso le vamos a llamar protozoario. Este parásito, una vez que ingresa al organismo, lo tiene que hacer a través, generalmente lo hace a través de la picadura de una chinche. Ajá. Es decir, que tiene un vector. Por eso también forma parte de las enfermedades transmitidas por vector. Ajá. Cuando ustedes de repente lean, enfermedad de Chagas, es una enfermedad transmitida por vector, significa eso, que un insecto que ingiere sangre, que es hematófago, es quien transmite el parásito. Y básicamente lo va a transmitir porque la chinche
Si ustedes conocen alguna chinche, todas las chinches les gusta comer sangre y se ponen regordetas, ¿no? Entonces lo que le pasa a la chinche es eso, que empieza a picar, empieza a consumir sangre, se pone regordeta y al inflar tanto su sistema digestivo, vamos a decirlo así, esto hace que presione y pueda defecar en el mismo momento que está ingiriendo sangre. Entonces, cuando defeca, ahí va el parásito. Y el mismo líquido de continuidad que se forma entre el piquete y donde defecó, hace que el parásito pueda ingresar. Y más aún si la persona se rasca. Ustedes saben, apenas me pica algo y ustedes tiran al bicho y luego inmediatamente hacen así, ¿no? Sí, a rascarse. Entonces, esa es una cosa que hay que evitarla. O sea, nos pique quien nos pique, no nos rasquemos inmediatamente, más bien vayamos a enjuagarnos, vayamos a limpiarnos, claro. Exactamente, y luego, bueno, ya si te pica, pues ya tratas de ver cómo disminuyes esa comezón que te puede estar dando. Entonces, esta manera ingresa al organismo y puede ocasionar, una vez que entra, una fase que llamamos aguda, en donde es una fase realmente corta, en donde te puede dar temperatura, en el lugar en donde te picó puede haber una hinchazón local. Generalmente le gusta picar en lo que serían las partes del párpado superior del ojo, y en donde ocasiona, una vez que pica ahí, como hay una inflamación grande, el ojo incluso se cierra, o sea, tú tienes así como que el ojo cerradito. A eso se le llama signo de Romaña. Cuando tú ves en un paciente eso, ya se sabe, ¿no? Sí, le pica una chinche y seguramente estaba infectada, ¿no? Entonces, esa persona va a pasar por esa fase que llamamos aguda, en donde nos podemos dar cuenta que la picó un insecto, ¿no? Y le da temperatura y tal vez dolor de estómago, puede dar vómito, pero ya el vómito y todo eso es aunado a la temperatura, ¿no? O sea, no tanto al mismo piquete. Pero como son síntomas que yo les acabo de comentar, síntomas que son muy comunes de una gripa, de una diarrea, no les hacemos caso, la verdad, no les hacemos caso, y la infección puede seguir su curso a una fase que llamamos indeterminada. En esta fase aguda que yo les comenté, es factible, si la persona conoce del parásito y eso, que se haga una prueba de sangre y que salga el parásito ahí lo vamos a ver. Pero si pasa la siguiente fase que llamamos indeterminada, ya no lo vamos a encontrar, o sea, ya el parásito no va a estar, y después viene la fase crónica, que puede durar de entre 10 y 30 años, en donde muchísimo menos vamos a encontrar el parásito. ¿Cómo podemos hacer para diagnosticar la enfermedad de Chagas? Con anticuerpos. Si yo detecto los anticuerpos, estos dichosos que hablamos al inicio, si yo los detecto, entonces voy a poder de alguna manera indirecta hacer una aseveración de que esa persona estuvo en contacto con el parásito en algún momento de su vida. Claro. De hecho, me gusta porque para el público contarles una de las bromas más comunes que hacíamos nosotros en el laboratorio mientras hacíamos nuestra tesis de licenciatura con todos los que estábamos investigando Chagas, era la típica broma de que si decíamos, no sé, pues ya salimos, ¿te lavaste bien las manos? Y decías, no sé. Y dices, bueno, si tienes Chagas, ya dentro de 30 años nos enteramos. Sí, ¿no? Nos vamos a enterar. Así es que suena a lo mejor a ustedes era en broma, pero así es, ¿no? Sí. O sea, las personas les pica una chinche de niños y 30 años después, de repente, muerte súbita, y tú dices, ¿pero qué le pasó si estaba súper joven, no? Entonces, no dudo que muchas de esas muertes súbitas que de repente hay, así con algún paro cardíaco, tengan que ver con la enfermedad de Chagas. Lo que pasa es que no se diagnostica porque no siempre se hace en la autopsia, pues vamos a decir, se busca al parásito, ¿no? Habría que buscar al parásito porque en estos momentos que yo le llamo ya enfermedad crónica, el parásito se aloja en el corazón. O sea, ahí se va y ahí se replica en una forma específica que se llama mastigote, y ahí se va a encontrar. Si hiciéramos cortes, ¿no?, del corazón,
lo podríamos Pues encontrar. seguramente lo encontraremos. Se llaman nidos de amastigote porque están así ok. como que muchos juntitos. Puntitos. ¿no? Ok. Sí. Pues aprovechando que estamos hablando de la enfermedad de Chagas y de los anticuerpos, tuvimos la oportunidad de leer su artículo que se titula, a ver, vamos a ver la pronunciación en Del inglés, sí, porque es verdad la pronunciación. en inglés. Seroprevalence of Trypanosoma cruzi infection in pregnant women suggests a high risk for congenital transmission in Central Veracruz, México. In Spanish, please, ahora. Sería algo como la seroprevalencia de la infección de T. cruzi en mujeres embarazadas sugiere un alto riesgo de transmisión congénita en el centro de Veracruz, Así en es. México. Así es. Bueno, ese trabajo se realizó en colaboración con el Hospital Regional de Río Blanco, con algunos doctores que incluso también trabajan acá en la universidad, con el doctor Varela, Ok. que él está en medicina, Ujú. el doctor Gerardo, que también está en medicina, está la doctora Hilda, que está allá en salud pública en Jalapa, si recuerdo bien, creo que nada más éramos esos los doctores, ya de ahí vienen pues los anexos que son estudiantes, ¿no? Claro. Y todo esto que podemos tener. Bueno, en este trabajo lo que hicimos es, gracias a que en el Hospital General de Río Blanco hay digamos que una parte que se dedica exclusivamente a tratar a las mujeres embarazadas, ¿no? Que acaban de dar a luz o incluso que todavía no. Les dan seguimiento en diferentes tipos de enfermedades que podrían tener las mamás. Entonces, ellos tomaron muestras de sangre para otros estudios y nos comentaron que ellos tenían estas muestras y nosotros teníamos la intención de en algún momento, hemos hecho muchos estudios de seroprevalencia, pero en población en general. Nunca hemos tomado así como que básicamente a un grupo en particular. Dado que otra de las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas es la transmisión que ahí llamamos congénita, que ya en este momento no es adecuada decirla así. O sea, imagínense, eso fue en 2020, esa publicación Claro. 2020. Estamos en 2023 Y ya cambió. O sea, ya no podemos decir congénita porque muchas veces congénita se puede confundir con algo en los genes, Claro. ¿no? Ok. Y no es. O sea, es más bien que se transmite de la madre al feto o al recién nacido, ¿no? Eso significa congénito. Y ahora se le llama transmisión vertical. Vertical. Ok. Esa es la forma correcta de decirlo y lo digo para que todos, bueno, Sí, para pues que lo sepamos, Por ¿no? supuesto. Entonces, ahí, bueno, se mencionó así porque todavía se podía decir de esas dos maneras. También se decía transmisión vertical. Si tuvieron la oportunidad de leerlo completo, hay en algunas partes donde sí decimos vertical y en otras decimos congénita, Sí. ¿no? Y andábamos como que agarrando todo. Pero ahorita ya no. Ahorita ya hay que decir la palabra que es vertical. Bueno, entonces se hizo un estudio utilizando una cepa que tenemos nosotros aislada también del estado aquí de Veracruz, una cepa de Trypanosoma cruzi que se aisló de una chinche que se colectó en la localidad de Las Josefinas, que pertenece al municipio de Tezonapa. Entonces, Tezonapa pues está muy cerquita de acá, ¿no? Entonces, ahí en Tezonapa es una zona altamente endémica, o sea, ahí tenemos una endemicidad altísima porque hay mucha chinche, ¿no? Entonces, hay mucho parásito. Dado que en el hospital regional vienen todas las personas aledañas, ¿no? A Orizaba, pues también nos gustó porque dijimos, no, seguro vamos a encontrar lo que hay aquí alrededor y así fue efectivamente, ¿no? Encontramos una alta prevalencia en las mujeres embarazadas, si mal no recuerdo, entre el 17 y 18% por ahí anda la prevalencia de anticuerpos, es decir, lo que se buscó fue la presencia de anticuerpos haciendo una prueba de ELISA. Todas las muestras, me parece que fueron 580 y tantas, se tamizaron por ELISA y de esas, las que nos dieron positivas, que fue el 17%,
todas se volvieron a probar ahora con otra prueba que se llama inmunofluorescencia indirecta. Ok. En la ELISA lo que hacemos es, hagan de cuenta, pues un macerado de los parásitos, ¿no? Ok. O sea, licuado, pero obviamente no lo podemos licuar, pero algo todo apachurrado ahí Claro. de los parásitos, y eso se utiliza como antígeno. Entonces tú pones los sueros de las mujeres embarazadas y esperas ver que si hay anticuerpos se unan al antígeno y esto se pueda detectar por medio de una reacción colorimétrica, que ustedes, bueno, ya un poquito sí me entienden eso por las clases de maestría, ¿no? Que va a dar un color básicamente que yo puedo observar y que lo puedo leer, Claro. ¿no? Bueno, esas muestras que fueron positivas ahora se probaron en esa inmunofluorescencia en donde el parásito ya no se machaca, o sea, ya no hacemos un aplastado de ellos, ¿no? Sino están enteros, muertos, pero enteros, completos. Okay. Y entonces vamos a ver si se unen al parásito en lo que sería lo externo a él, Sí, claro. ¿no? Y efectivamente eso vimos, que todas las muestras que fueron positivas por ELISA fueron también positivas por inmunofluorescencia. Ajá. Okay. Ahí es lo mismo, nada más que ahora el antígeno es el parásito completo, Sí. se pone el suero, se pegan y luego se pone un anticuerpo que en lugar de dar color, de fluorescencia. Por eso se llama inmunofluorescencia indirecta, porque tienes que poner primero un anticuerpo y luego otro, ¿no? Okay. A eso se le llama indirecto. Entonces, esa segunda prueba nos tuvo una concordancia. También, si mal no me recuerdo, fue como del 96-97%. O sea, a lo mejor fueron una o dos muestritas que no macharon, ¿no? Claro. O sea, que dio positivo a ELISA y a lo mejor no me dio a inmunofluorescencia, pero en la mayoría estuvieron en concordancia. Esto es importante cuando hacemos análisis de prevalencias. Siempre debes de usar al menos 2 pruebas que sean concordantes. Okay. ¿Qué significa que sean concordantes? Que midan lo mismo. Uh-huh. O sea, yo no puedo concordar, vamos a decir, ¿no? O hacer que macheen o que peguen 2 pruebas que no miden lo mismo. Por ejemplo, una ELISA y una PCR. Ok, sí, No, yo no puedo hacerlo porque la ELISA me está midiendo anticuerpos y la PCR me está midiendo si hay DNA del parásito. Entonces no hay manera de que yo pueda decir sí, todas las que tenían anticuerpos no es cierto, porque qué tal que ya estaban en lo crónico y tú ya no viste el parásito, ¿no? Claro. ¿Qué tal que estaban en lo indeterminado? Tampoco lo vi. Las que estaban agudas tal vez sí lo voy a ver porque el parásito, les digo que ahí sí está en la sangre, pero en los demás casos ya no. Entonces, yo creo que la mayoría de las muestras que tuvimos de estas mujeres embarazadas ya estaban en fase crónica. Ok. Ya estaban en fase crónica, ya solo había presencia de anticuerpos y esperemos que pues no vayan a morir de una muerte súbita, claro, porque ese es el problema, ¿no? De hecho, la mayoría de las que fueron positivas eran mujeres muy jóvenes, mujeres menores de 20 años, que quiere decir que les picó en la infancia. O sea, cuando tú andas trepada en los árboles, ¿no? Y te vale gorro si ves un bicho y hasta creo que lo agarras y dices, ¡ay, qué bonito! Además, la chincha es muy llamativa, tiene colores naranja, negro o rojo, negro, y pues la verdad es que sí llama la atención. Claro. De hecho, doctora, justo que estaba hablando sobre todo esto de que de hecho tienen que ser concordantes las pruebas y pues recalcando un poquito la lógica que tiene que haber dentro de la misma pues investigación científica, o sea, siempre tiene que haber esa lógica. Justo me interesaría conocer cuál fue la lógica detrás de plantearse este artículo científico que usted hizo. Primero que nada porque me gustaría saber en base a qué enfermedades o qué cosas usted supuso o fue viendo, porque supongo obviamente hay otras enfermedades que tienen esta, nos había dicho... ¿Detección? No, infecciones verticales, o sea, de cuál la madre lo pasa al hijo. ¿Cuál fue la lógica que a usted le hizo ir deduciendo de, miren, yo creo que a lo mejor es la enfermedad de Chagas, aquí es donde deberíamos investigar esto, porque, o siquiera suponer que las personas de aquí eran, pues, probables a tener la enfermedad de Chagas, ¿no? Ajá. Obviamente hay estudios previos, ¿no? Claro. Estudios que han realizado otros investigadores, no necesariamente en nuestro grupo,
De hecho, nuestro grupo es el único trabajo que tenemos de transmisión vertical. Claro. No lo hemos vuelto a abordar porque tampoco es mucho a lo que nos dedicamos. Vimos la oportunidad, podríamos decir, ¿no? Vimos la oportunidad porque había estos sueros, ¿no? Que los estábamos usando también para otras cosas. De hecho, tenemos otro artículo que a lo mejor ese, pues no lo vieron, pero es otro de enfermedades transmitidas de forma sexual, ¿no? Okay. Entonces, más que nada estábamos viendo todo ese proyecto, ¿no? De las enfermedades transmitidas de esta forma, y nos dijeron que también tenían sueros, ¿no? De personas embarazadas, bla, bla, bla. Y entonces, ¿cómo sabemos que una de las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas es por vía vertical o la que llamábamos en ese tiempo congénita? Quisimos analizarlo porque no hay muchos estudios. No hay muchos estudios. La verdad es que son muy, muy poquitos. ¿Por qué? Por la dificultad de la muestra, ¿no? Una persona que está embarazada es difícil que te esté dando muestras porque pues de por sí se siente ya, digo, con mil cosas de que trae ahí al bebé adentro, la presión, ¿no? todo. O sea, todo, ¿no? Y a veces, pues los embarazos uno los concibe, ¿no? Como la cosa más hermosa, ¿no? Pero muchas veces cuando es muy joven la persona, pues no es... Es muy duro, ¿no? Sí, para ellos no es lo más hermoso, Sí, ¿no? por supuesto. O sea, y tal vez también pasaron por un proceso, no sé, el novio me dejó, claro, o sea, cualquier muchas cosa. Cuestiones psicológicas y sociales anexos a eso, que de repente es muy difícil que accedan a participar en un proyecto, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí la verdad es que tuvimos bastante suerte, fueron muchísimas. Entonces, 580 y tantas para tener así madres es mucho, ¿no? Sí. Y esa muestra tan buena fue lo que yo creo que convenció a los revisores para aceptar el artículo. De hecho, siempre es una limitante tu N, la N que tú tienes de participantes. Si no la tienes de forma adecuada, va a ser difícil que te lo acepten. Ajá. Antes de que... Doctora, igual leyendo esto me surge una duda, porque en su momento yo recordaba que al menos aquí en Orizaba, pues no era tan, o yo tenía entendido que no era tan común la enfermedad de Chagas, pero pues en parte los resultados mostraron que Orizaba y los municipios muy pegados eran como los que tenían más porcentaje de personas infectadas. Entonces o sea, me sorprendió eso, ¿no? Entonces, ¿sí es muy común en Orizaba encontrar la chinche o encontrar la enfermedad, o a qué cree que se deba? Mira, se debe a básicamente lo que serían los movimientos migratorios. O sea, Orizaba es un lugar donde venimos muchas personas de diferentes lugares, de Veracruz. ¿Por qué? Porque está esta parte de la universidad en donde uno puede estudiar. Entonces, esos movimientos sencillos que tú haces a veces de cada semana, ¿no? Porque luego dicen, yo me voy el fin de semana con mi mamá que me lave la ropa casi, ¿no? Entonces, esos movimientos de ir, venir, hacen que, vamos a decir, a lo mejor en Orizaba no está la chinche, ¿no? No está. Pero en Tezonapa sí, yo les acabo de decir. Te vas a Tezonapa, te pica y luego vuelves a venir y luego ya tienes aquí anticuerpos o tienes el parásito en ese momento y de repente una chinche, que a lo mejor sí hay, pero no estaban infectadas, le pica a alguien infectado, el parásito comienza a propagarse. Okay. Esa es la manera en la que suceden este tipo de cosas, esa es la manera en la que sucede cualquier tipo de transmisión que tenga que ver con un vector o incluso como nos pasó ahorita con la COVID, que pues era peor porque era por el aire, ¿no? Entonces ahí sí, ¿cómo lo contienes, no? O sea, pues solamente que no respiremos, pero pues, si no respiras te mueres por otra cosa, ¿no? Entonces, esta enfermedad por eso ha trascendido a lugares donde no estaba. Por ejemplo, le decíamos antes, tripanosomosis americana, así se llamaba. ¿Por qué? Porque solamente el vector está en la región de las Américas y por lo tanto, si en el ciclo de vida se requiere que el parásito sea transmitido por un vector, por esta chinche, claro, pues solamente acá lo íbamos a poder tener, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora
estas migraciones que ha habido, que hay gente que se va aquí, se va a Australia, se va a China, o sea, ya tenemos allá enfermedad de Chagas. Tal vez no tenemos enfermedad de Chagas vectorial como tal, pero hay personas que tienen enfermedad de Chagas allá, porque se la llevaron de aquí, o sea, se fueron allá infectados, ¿no? Entonces, el fenómeno migratorio ha afectado muchísimo a que se difundan muchas enfermedades, ¿no? Enfermedades que eran tal vez muy endémicas de una cierta área y ahora ya no lo son. Ahora ya están, podríamos decir… globalizadas. Sí, quiero decir la palabra adecuada que usamos en parasitología, que es cuando es de todo el mundo, pero ay Dios mío, que luego hasta les digo, es todo el mundo, no no tiene que ver la luna ni el universo. ¿Cosmopolita? Cosmopolita, claro. Exactamente, porque de repente me dicen, no doctora, pero cosmopolita, digo, sí, cosmopolita es en la Tierra, sí. O sea, no van a quererme decir que allá en la luna, o sea, no, allá en la luna no, solo claro. En la Tierra esa enfermedad pues es cosmopolita, porque si el hombre está involucrado, a fuerzas, ¿no? Entonces, las enfermedades que se transmiten además por un vector no siempre son cosmopolitas. ¿Por qué? Porque están, digamos, regionalizadas al lugar en donde está el vector. Pero, en este caso, con la enfermedad de Chagas ya se está volviendo cosmopolita. ¿Por qué? Porque incluso yo me puedo llevar una chinche en una maleta. Sí. O sea, no es que yo me la quiera llevar, sino que se cuela, ¿no? No se da cuenta, claro. No sé si a ustedes les ha pasado o ustedes sepan, pero yo antes aquí en Orizaba yo no veía estas lagartijitas que hacen ruidito. Las que dicen besuconas. Ándale, ¿no? Sí. Sí. No había en Orizaba. Yo cuando estudié no había. Sí. Y tiene unos, ¿qué será? 10, 12 años que, o sea, están en todas partes. Sí. Y yo digo que nos la trajimos de Coatzacoalcos, o sea, porque Coatzacoalcos está llenísimo de eso, o sea, yo las alucino, no me gustan, me estresa el ruido, primero me estresa el ruido, soy una persona que no me gustan los ruidos constantes, o sea, que alguien esté haciendo un ruido igualito, me empiezo a poner mal, creo que soy un poco autista, entonces, no me gustan. Entonces las lagartijas, ya ven, pues están… Sí, súper estresante. Y entonces yo empiezo a ponerme mal, ¿no? Y segundo, me dan miedo. O sea, es un bichillo que me da miedo, que me brinque porque me ha brincado y están frísimas. Es que en Coax hay muchas. Okay. Entonces tú a veces de repente estás ahí y brincan y tú… te brincan a la espalda, ¿no? Claro. Entonces, les tengo mucho miedo y yo pienso que de verdad los del sur nos las trajimos en una maleta, se vino, claro. Seguro, o sea, sí, y seguro. Entonces ya acá viven, o sea, muy padriuris, o sea, la gente te dice, sí, aquí no había, o sea, sí. Digamos, animalito, anfibio, no sé qué sea, no lo era había, de aquí. ¿no? Entonces, así, pues nos pudimos haber traído también una chinche. Hacia todos lados. De allá, a lo mejor de Mérida se vinieron para acá. O sea, en Mérida es una zona muy endémica de chinches, o sea, ahí vuelan. O sea, la chinche vuela si se ve amenazada. Ok. Entonces, pero hace un vuelo, no sé cómo le llaman los entomólogos, tiene un nombre, pero es un vuelo torpe. ¿No? Okay. Puc, o sea, se le disparan como las cucarachas que ustedes también ven que de repente agarran vuelo, ¿no? Pero chocan, así chocan. Así son ellas también, ¿no? Okay. Entonces, pero, o sea, yo a veces digo, Dios mío, o sea, no le vayas a dar alas a un alacrán, o sea, ¿para qué no? Digo, porque la chinche es peligrosa y todavía anda volando, pues más peligrosa, ¿no? Sí. O sea, porque a lo mejor en lugares que no alcanza, pues ya los va a alcanzar, claro. ¿No? Una de sus limitantes de la chinche es que es rastrera, entonces pues si no alcanza a subir ciertos lugares, pues uno podría decir no me va a picar, ¿no? Pero cuando hacen estos vuelos que de repente los hacen, pues sí pueden llegar. De hecho, me recuerda también al típico meme que luego ven en Facebook de todo el mundo es valiente contra una cucaracha hasta que la cucaracha vuela, ¿no? ¿A poco no? Sí. O sea, es que es como que dices… o sea, en el piso como que sí te puedo aplastar o en la pared, pero que vueles, o sea, ¿dónde te agarro? Te afecta ya demasiado los planes, ¿no? De cómo sale eso. Exacto. ¿Hablamos sobre el siguiente artículo? Falta una. No, pues todavía faltan unas cuestiones. Dale. Bueno, igual tenía 2 dudas del artículo.
Una es sencillita, sí. Ya en esa etapa, pues estaban buscando inmunoglobulina G, ¿no? Que es Ajá. como que la específica, es el anticuerpo más específico. Para la etapa de Chagas, donde ya empieza a producirse inmunoglobulina G, ¿ya pasó de la fase aguda? Sí. Sí. De hecho, bueno, durante la fase aguda se está formando también ya la G. La inmunoglobulina M es muy rápida. Te estoy hablando tal vez unos 5 días, 4 días, ¿no? En lo que se forma la M, pero en ese momento también empieza a formarse ya la G. Ok. Ajá, entonces ya a estas fases en las que yo creo que agarramos a estas personas, ya solo tienen inmunoglobulina G. Ujú. Ok. Ya en su sistema es solo la memoria que podríamos Memoria. decir. Ujú. Ok, y la otra duda era, en este caso, de que una mujer embarazada, una mujer lactando, ¿hay como un 100% de probabilidad de que su bebé se infecte también? 100% no, pero sí hay una probabilidad alta. Alta, 70, 60, ok. 70%. Ajá. Se puede dar tratamiento, o sea, se puede dar tratamiento para que no progrese la infección, ajá, en el recién nacido, no tanto durante todavía el embarazo, ¿no? Pero aún así no es 100% curable, ¿no? O sea, ya esta transmisión vertical que va a haber, pues es delicada, ¿no? O sea, es algo delicado, por eso la importancia de detectarla con tiempo para que puedas tener mecanismos, para que puedas tener programas de prevención, porque ya, ¿cómo te explicaría yo? El mal está hecho, ¿no? O sea, hasta ahí el mal está hecho y habría que hacer los programas adecuados antes para la prevención, para evitar que haya chinches, para evitar que se propaguen los sistemas estos de control vectorial que pertenecen al gobierno, que es al sector salud, no siempre están sistematizados, ¿no? Okay. Y entonces eso va provocando que haya resistencia a los ¿cómo se llama? A los pesticidas que ellos ponen, ¿no? Y entonces, pues, las chinches, los moscos y todo lo que tenga que ver, pues, ya les hace lo que el viento a Juárez, ¿no? ¿Por qué? Porque lo agregan un año, pero al otro año no. Ok. Y luego le cambian. No, Y luego le ponen otro, ¿no? Y ahora le ponemos otro, ya casi como los platos de la feria, y le ponemos otro. Entonces, no hay un control sistemático de esos vectores y eso ocasiona que haya resistencia. Ajá. Lo cual provoca, pues obviamente, que haya mayor proliferación del vector. Si hay mayor vector, hay mayor infestación y por lo tanto pueden transmitir a otros animales o a nosotros mismos, a los hombres, ¿no? Porque también los animales pueden fungir como un reservorio del parásito y la chinche, pues al estar picando, los vuelve a traer al parásito y se sigue infectando. Ajá, exactamente. Bueno, doctora, de hecho, justo una de las cosas que estábamos hablando al inicio, que fue un poquito sobre la pandemia, ahora tenemos un artículo que le queremos comentar para que usted nos platique sobre él, y justo que tiene una peculiaridad, ¿no? Que es justamente sobre la investigación durante la pandemia. Bueno, si me permite lo voy a leer porque igual es como está en inglés, entonces lo leo. Que es, el artículo se titula Pfizer Biotech Vaccine Induces the Production of Cross-Reactive Antibodies Against Trypanosoma cruzi Proteins, a Preliminary Study. La pregunta específicamente sobre este artículo, y además para saber que usted nos cuente un poquito sobre de qué va este artículo, también sería sobre cómo fue para usted el proceso de investigación o si se paró por completo, porque supongo que algunas personas creen que la ciencia que las universidades y todos los que tienen programas de investigación se pararon, o si no se pararon, ¿cómo es este proceso durante la pandemia de su investigación? Sí, bueno, hay investigaciones que sí se pueden parar, ¿no? O sea, en el sentido de que podemos poner un stand-by y decir, bueno, vamos a tratar de dejar esto hasta aquí. Okay. Y una vez que nos digan que podemos regresar, pues le seguimos. De hecho, todo el mundo pensamos que era una semanita, una semana, dos, ¿no? Pero cuando vimos que empezaba a pasar el tiempo,
los investigadores pues sí se empezaron a preocupar porque ustedes saben que hay un sistema que nos mide, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Sí. Y al menos debemos de tener un artículo por año, ¿no? Digo, puede pasar que a lo mejor en un año no tengas, pero en el otro sacas 2, ¿no? Para... Como que se los debes. Exacto. Sí. Exactamente. Sí. ¿No? Entonces, cuando empezamos a ver que 2020, ¿no? Lo que estaba de 2020, 2021 y seguíamos, o sea, sí te empieza así como que a pasar algo, ¿no? Y dices, ¿qué voy a hacer? Un poco a nosotros creo que no nos pasó porque teníamos como que resultados que teníamos que publicar, ¿no? O sea, había, ¿cómo te diré? Había producto, ¿no? Que nada más faltaba que le diéramos la forma y hacer el artículo. Entonces, como que no nos pasó mucho, pero a muchos investigadores sí. Y hay a muchos lugares, la verdad es que la universidad fue empática, porque sí nos permitió entrar. O sea, a lo mejor no veníamos a hacer las grandes cosas, pero sí urgía algo, rápido se hacía y ya tan salte, ¿no? Otras universidades no. O sea, otras universidades cerraron. Totalmente cerraron. Y cerraron. O sea, estoy hablando de la UNAM. La UNAM creo que no entraba nadie, ¿no? Entonces, a nosotros nos estaba dando miedo que las autoridades tomaran esa misma decisión, así de no entra nadie, ¿no? Pero siempre hubo la oportunidad de poderlo, ¿no? Hacer. Y ya cuando nos dijeron que se podía un poquito más, recordemos que fue muy gradual, ¿no? Y nos dejaban 2 días, 3 no, y así hasta que fuimos agarrando más otra vez ya el ritmo, ¿no? Que teníamos que tener. Entonces, durante el regreso ya, o sea, ya el regreso, tuvimos, de hecho fue un estudiante de biotecnología, un estudiante de biotecnología que se fue a hacer su tesis al CIMBESTAB. Entonces, se fue a hacer la tesis al CIMBESTAB y me dice, doctora, yo quiero que usted sea mi directora acá interna. Le digo, ¿con quién vas a estar? Y me dice, es que voy a estar con el doctor Héctor Ramírez, bla, bla, bla. Le digo, me sonaba, yo decía, Héctor Ramírez, le digo, ¿pero en dónde? ¿En qué laboratorio estás ya? Me dice, no, pues estoy en biomedicina. Le digo, sí, lo conozco. Le digo, sí, no hay ningún problema. Entonces, él hizo algo diferente a lo que está ahí, ¿no? Claro. O sea, diferente a lo de anticuerpos de Pfizer, BioNTech, hizo una cosa distinta, pero las muestras ahí estaban, ¿no? Entonces, en su examen, cuando estábamos en el examen, después del examen, hablamos con el doctor, que era, en su tiempo, él no era doctor, cuando yo estudié allá, él no era doctor, él era el técnico de un laboratorio. Entonces yo lo conocía en ese nivel, sí, ¿no? como el técnico. Entonces ya me dice, no, pero ya estudié mi doctorado y mira, que le digo, qué bueno, me da mucho gusto. Le digo, ¿y estas muestras tú qué les vas a hacer? O sea, digo, ahí las tienes, ¿no? Él tenía una colaboración con otra doctora y le había proporcionado estas muestras de las personas que se vacunaron. Antes de vacunarse tomaron muestras y luego cuando se vacunaron tomaron muestras para medir los anticuerpos contra la COVID, o sea, contra el virus, ¿no? No era nada de Chagas. Entonces, Ángel tenía la idea, el doctor Ángel, de que muy probablemente la proteína a la cual están dirigidas la mayoría de las vacunas, que es la proteína de la espícula del virus, se parece mucho estructuralmente o conformacionalmente a proteínas que están en el parásito. ¿Y qué pasaría si estos anticuerpos reconocen? Se confunden. Exacto. ¿Y eso en qué perjudica, vamos a decir, a Chagas? En que podríamos estar diciendo que una persona tiene Chagas, pero no es cierto, sino que fue su vacunación. Entonces, por eso hicimos y por eso dice un estudio preliminar. Claro. Porque en realidad no sabemos qué más hay ahí. Queremos buscarle hacer otras cosas, ver conformación de las proteínas, qué proteínas son las que se parecen
al parásito, por qué están cruzando, por qué está ocasionando esto, que si en este momento hiciéramos, no sé, hubiéramos hecho un estudio de seroprevalencia, a lo mejor hubiéramos tenido una elevación, ¿no? Ok. De la prevalencia normal que habíamos estado encontrando, pero tal vez fuera debida a este tipo de vacunación. No lo hicimos con todas las otras vacunas que también hubo en Sí, su que se momento, trajeron. pero lo hicimos con esta que fue una de las que Más populares incluso, ¿no? exactamente, Sí. ¿no? Que la que más todo el mundo se puso, ¿no? Que fue la Hasta de recuerdo que había gente que, como no la estaban poniendo aquí gratuitamente, iban y la Sí, compraban iban, allá a sí. Estados Unidos o a Monterrey, tengo entendido. exactamente. ¿Por qué? Porque era una de las que tenía más estudios, Ujú. ¿no? Más estudios que llamamos preclínicos. Ajá. Y además tenía muy buena protección, ¿no? Y pues la gente se estaba muriendo. Entonces, ¿tú qué decías? Yo quiero la fregona, quiero la que me va a funcionar. La verdad es que yo creo que esa y la de que le pusieron a los maestros, que ya hasta se me olvidó. ¿AstraZeneca? No, nos pusieron otra. Ah, la que se llamaba La- ¿sí, no? Monarca, no, Moderna. No, Nos No, les pusieron pusieron otra. otra. AstraZeneca Ay, Moderna. híjole, ya se me olvidó. Siento que esa ¿Cancino? Cancino, Sí, ya. Cancino Bayo. Que nada más era una, ¿eh? Ándale, siento que Cancino Bayo y Pfizer, desde mi punto de vista, eran las de mejor protección. Ajá. La de Pfizer, además novedosa, ¿no? Porque era una vacuna que es de RNA, ¿no? Entonces también esto es algo nuevo, algo que nos lleva a la biotecnología, algo que nos lleva a los avances que hay ahorita, que de hecho mucha gente decía, ¿cómo podemos tener una vacuna tan rápido? Pues por estos avances que ha avances, habido, ¿no? O sea, ya hay muchas proteínas, muchas cosas en bases de datos y de ahí podemos sacar secuencias para diseñar Claro. lo que tú quieras, cosa que no había antes, ¿no? Y que obviamente pues tenías que estar a prueba y error. ¿Y qué hacías? Los licuados, los apachurrados de Sí. los virus, apachurrado de todo, para poder de esa manera inducir una respuesta inmune. Ahorita, por eso estas vacunas producen menos reacciones que las iniciales Claro. que había antes. ¿Por qué? Por ejemplo, la de la tuberculosis, no sé si a ustedes les tocó, Ajá. o sea, se hacía hasta una bola bien Sí. fea, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque eran los bacilos ahí, ¿no? O sea, nada más decimos, estaban muertos, pero al final era el bacilo. Y entonces esa respuesta inmune que se genera es muy exacerbada, daña el tejido. Ajá, y por eso se hace esa bola, se hace esa costra, esa cicatriz que te queda sí. bastante fea. Pero también los inmunólogos decimos, si eso se hace, si se hace esa cicatriz, quiere decir Que sí funcionó, ¿no? Exacto. Quiere decir que sí funcionó. Si te da mucha temperatura, si te sientes de la Está frega, funcionando. está funcionando. Claro. O sea, eso te está diciendo que está sirviendo. A los que no nos dan nada, dices, híjole, que Que se me hace sí que habrá me metieron funcionado. agua o que me echaron, ¿no? A mí sí me dio, la verdad, que con la de Cancino, Sí. que fue la primera que nos pusieron a los maestros, no me sentí mal, porque voy a decirles mentiras. No me dio temperatura, pero un cansancio, Sí. eso sí me dio. O sea, hagan de cuenta que a mí me habían puesto a correr, ¿no? O sea, me habían mandado a correr toda la cancha acá de fútbol y que llegué en la tarde así de, o sea, yo me quiero dormir. Eso llegué a decirles a mis hijas, me voy a dormir 1 hora. Así les dije, me voy a acostar 1 hora y a la hora me despiertan chamacas. Y, sí, mamá, que así no es que. Dicen, no, mamá, fuimos a la hora y tú Bien profunda. privada. O sea, me dejaron dormir. Yo les estoy diciendo que me vacunaron como a las 3 de la tarde. Yo me levanté hasta casi 9:30 de la noche. Ok. O sea, Sí, noqueada. Sí, totalmente. Y yo no duermo. O sea, yo Ok. no duermo en las tardes. Entonces, creo que fue eso, ¿no? O sea, pues mi sistema inmune estaba Trabajando fuertemente. Y eso es bueno. Eso quiere decir que estaba funcionando, que sirvió. Es una de las reacciones que debes de tener, cansancio. Claro. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune está poniéndose a trabajar Trabajando. en hacer una adecuada protección para el microorganismo o en este caso para el virus que está Estaba detectando.
atacando, así es. De hecho, ¿a nosotros nos pusieron AstraZeneca? Sí, Sí, ¿no? AstraZeneca. Y sí me acuerdo que la mayoría, la vacuna era así, pero fuerte. O sea, a mí me acuerdo que a mí me dolió la cabeza horrible, me dio Sí. temperatura horrible. ¿Tú tuviste A mí- reacción? ¿No? A mi hermana sí tuvo reacción. Calentura igual, pero yo no. Hay riesgo de que le hayan puesto agua inyectable a Ramón. No lo sé, pero No, ya porque tenemos después duda. No es sí me dio COVID después, pero o sea, fue como de nada más un día que ardió la garganta Ah, ok. y ya, o sea, Mire, yo pienso que la verdad es que yo creo que todos tuvimos, o sea, Ujú, sí. a lo mejor unos no los detectamos porque tal vez también un sistema inmune nos ayudó, ¿no? Yo nunca me hice una prueba, o sea, yo no puedo decir que nunca, pero tampoco nunca tuve síntomas, o sea, ni gripa, ni dolor de garganta, ni tos, ¿no? Ya ven que dicen que daba Sí, sí. al inicio también daba una tos muy seca. Ujú. O sea, yo nunca tuve nada, pero yo hasta este momento no creo que nunca me haya dado, Claro. ¿no? O sea, seguramente fui asintomática, Ajá. que suele pasarme porque yo les he comentado a ustedes que no sé qué tiene mi sistema inmune, Es muy pero bueno. a mí no me dan las gripas Sí. ni nada que tenga que ver como lo respiratorio. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces no me enfermé, pero yo digo, seguramente A en algún todos, momento sí. sí, y sobre todo cuando ya regresamos. Sí. Porque cuando estábamos en casa yo sí me cuidé muchísimo de no salir. Soy una persona de riesgo por mi artritis reumatoide, entonces yo me cuidé mucho, mucho. Yo no iba ni al súper, Ok, sí. ¿no? Al súper iba el doctor Ángel, Sí. solito, y así como llegaba, pum, lo metíamos a bañar, ¿no? O sea, de verdad, yo todo el trayecto en la escalera le iba echando las sales de estas de amonio que había, y ya se iba al baño, ¿no? Entonces yo me cuidé muchísimo, pero ya cuando regresamos, pues aunque te estés cuidando, estás en contacto, ¿no? Con los chicos y no faltaba quien se bajaba el cubrebocas Claro. y estas cuestiones. Entonces seguramente nos dio a todos, pero bueno, también muy seguramente todas las vacunas funcionaron, Funcionaron, ¿no? por supuesto. La verdad es que lo empezamos a ver a raíz de que la vacunación fue creciendo, los casos Fueron bajando Sí, muchísimo, por supuesto. ¿no? Sí, Entonces, y de hecho hoy en día, aunque al inicio pensábamos que el cubrebocas se iba a quedar para toda la vida, la verdad es que últimamente ya tengo que admitir que muy pocas medidas he estado viendo. Se mantienen algunas, pero ya cada vez más ya relajado. casi no se ve. Y Raymond, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te parece que continuamos hacia la siguiente sección? Pues yo creo que ya nada más para terminar, la siguiente sección va a estar un poco relacionada con la parte del Justo COVID. un poquito. con el COVID. Pero es que me surge una duda sobre Chagas. Yo he visto en redes sociales, a veces una publicación en Facebook, videos en TikTok, donde hablan de Chagas. Muy poquitas, pero siempre la gente se queda así como, ¿y qué es eso? ¿O cuál es ese bicho? O yo he visto el bicho ese y pues no sabía que era malo, o de chiquita me picó. ¿Por qué está tan poco difundida esta enfermedad? Sí es tan endémica, ¿no? Sí es tan endémico, o sea, mucha gente no lo sabe. De hecho, habla de Chagas y dice, ¿qué es eso? ¿No? ¿De qué se trata? híjole, ya no me quiero meter en cosas políticas, pero ya saben ustedes que la política permea En todo. en todo y sobre todo mucho en lo que hacemos en investigación, porque a veces lo que hacemos incide, ¿no?, en que alguien no está haciendo un trabajo, ¿no? Entonces, creo que todo el desconocimiento que se tiene de la enfermedad de Chagas, pues es a nivel político. Muchas veces cuando nosotros hacemos, yo les voy a hablar de hace casi 8, 20 años, yo creo, cuando hicimos el primer estudio epidemiológico de la enfermedad de Chagas en la zona. El primeritito fue cero prevalencia en donadores de sangre. Ok. Ajá, aquí en el regional, o sea, De Río aquí, Blanco, ¿no? Sí. y encontramos una alta prevalencia. Entonces dijimos, bueno, ¿en dónde está la chinche? Y resulta que teníamos alumnos que eran de Tezonapa. Doctora, yo he visto esa chinche en mi casa. O sea, pero hay mucho. Y luego le digo, atrápala. Y tráela. Y las empezaron a atrapar y todas tenían parásitos. Ok. Y esa gente va y viene, los Sí. que les digo, ¿no? Sí, O sí. sea, y además es gente que a veces acá trabaja y, o sea, y allá vive, ¿no? Y entonces, aquí Orizaba está lleno de personas que van y vienen de Tezonapa.
Entonces, Songolica también tiene. Sumidero también tengo entendido, ¿no? Sumidero, ahorita hemos estado encontrando muchas, el doctor Odón nos ha traído algunas que él ha encontrado allá por donde él vive, entonces, y están infectadas. Entonces, el problema ha sido que cuando tú ya lo investigaste, ya sabes que sí lo hay, y quieres que se sepa, no te permiten, ¿no? Sí. Te boicotean, Ok. o te dicen, como no lo descubrió el sector salud, No lo que es vamos el que a está dedicado a eso, no existe. Miren, yo les voy a decir, yo estudié en el 90, o sea, aquí, ¿no? Me fui al posgrado en el 95. En el 98, por ahí, me acaba yo de casar con el doctor Ángel, fuimos a un congreso ahí mismo en México, de parasitosis. La persona encargada del sector salud a nivel nacional se paró enfrente de todos los congresistas que estábamos y dijo que en México no había enfermedad de Chagas. Hola. Todos los investigadores anteriores habían estado pasando, o sea, habían estado pasando sus trabajos que estaban haciendo, y sobre todo esta cosa de que el que el lugar sea rural es más factible que ahí haya enfermedad de Chagas porque no hay piso sólido, por el tipo de pared que está ranurada con el adobe y que ahí se mete la chinche, ¿no? O sea, todas esas cuestiones que aquí, por ejemplo, si vemos las paredes, está difícil que una chinche se esconda. O sea, tú la vas a ver y la vas a poder eliminar. Sí. Pero en esos lugares, no, se entremeten hasta se entierran, o sea, y dices, y ahí está, nomás esperando que tú te descuides y te pique. Entonces, esta persona, ahora sí, in your face, o sea, todos, en la cara de todos, nos dijo que no existía, y además nos pasó unas chocitas así, que dijo que de este tipo de casas no había ni una en México, no, o sea, y pues Veracruz está llena de esas casas de palmita, o sea, de esas, y yo, ¿cómo? Sí, entonces, si a ese nivel estamos, imagínate, por eso no conocemos la enfermedad de Chagas. No quiero entrar en más política porque entonces voy a hablar de los que están ahorita, pero también lo que está ahorita, solo para ellos existen las enfermedades normales y comunes que han existido toda la vida. El dengue, ¿no? Oh. El paludismo, influenza. Ajá, o sea, enfermedades que son muy comunes, pero cuando tú les hablas de una enfermedad que es común, pero que no se conoce, como esta, te dicen, no, eso no existe, ¿de dónde estás sacando eso? ¿Y qué haces contra eso? O sea, te tratan como un loco. Nosotros, en esa ocasión que te estoy hablando de cuando hicimos en Tezonapa la prevalencia, no nos creyeron, de hecho vinieron acá y nos dijeron que nos estuviéramos callados, que no podíamos hablar de la enfermedad de Chagas, y pues así lo tuvimos que hacer, porque fue hasta presión por parte de la universidad también, porque a ellos también los presionaron. No estoy hablando que la universidad nos haya coartado, sino el gobierno coartó a la universidad, ¿no? Entonces, así está todo, desgraciadamente, en México, ¿no? Bueno, no sé si también en otros países, digo, no he tenido la oportunidad de trabajar investigación en otros países, pero pues yo creo que está igual. Sí, ¿no? claro, totalmente. Al final todo se mide por política. Por supuesto, sí, al final es lo que está. De hecho, wow, creo que en general a la población y a todos nuestros viewers no les sorprenderá que literalmente llevamos un podcast de 1 hora hablando sobre lo común que es la enfermedad de Chagas, lo normal que es la enfermedad de Chagas, y bueno, tener autoridades que a veces con mucho cinismo pueden declarar cosas totalmente, bueno, o sea, creo que en Veracruz tenemos casos así para recordar a la gente, tan solo lo que pasó con las vacunas con las muestras de cáncer y con las vacunas que se robaron, sí. O sea, muchas, o sea, con las quimioterapias que eran de agua, con las vacunas que se robaron, o sea, aquí la política a veces termina embarrando por todas partes, ¿no? Pero, yes. Raymond,
Antes de pasar, pues aprovechamos, ya marqué hace rato, ya salió una, pero para que vean otra vez la chinche, por si no la han Ah, visto. sí, claro. Aquí la van a estar Entonces, aquí va a observando estar por aquí, apareciendo. para que vean cómo se ve la chinche y si la ven, pues que tengan cuidado, ¿no? Exacto. Está. Sí, no es para jugar con ella, Claro. ¿no? Porque de repente los niños, sobre todo chiquitos, les Para llama la atención. atención y quieren jugar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa chinche. Y ¿te parece entonces? Y ahora sí, avanzamos Ahora a sí. nuestras últimas dos secciones. La verdad ya son muy cortas, son como 5 minutos. Así que, doctora, le vamos a presentar al animal del animal día, del que hoy lo escogimos muy relacionado con nuestro tema, ¿no, Raymond? Sí, no sé si durante lo de la pandemia y eso, escuché hablar del pangolín. Sí. Sí, Ajá. ¿usted conoce cómo es un pangolín? Digo, lo he visto en fotos, ¿verdad? Ajá. O sea, yo no los conozco, pero sí los he visto. Ajá. Ok, pues vamos a hablar un poquito sobre el Ok. pangolín. Y para nuestro público, aquí va a estar el pangolín. Ahí lo vamos a estar viendo. Aquí está flotando el Sí. pangolín. Ajá. Ok, el pangolín es un mamífero. Está caracterizado porque, a diferencia de otros mamíferos, está cubierto de escamas. Y sus escamas pues están hechas de lo mismo que forma nuestro pelo, las uñas, o sea, Ok. de queratina. Son Queratina. plaquitas de queratina. ¿Dónde se encuentra? En África y en Asia. Hay varias especies de pangolines y pues dependiendo de la especie varía su tamaño. Ok. Que puede ser, por ejemplo, los más chiquitos, 30 a 40 centímetros, sin contar la cola, o los más grandes, hasta 85 centímetros. Igual sin contar la cola. Son 8 especies en total, 4 en África y 4 en Asia. Este animal, bueno, todas sus especies están en peligro de extinción porque, pues, ya saben, Se los comen. las personas asiáticas consideran sus escamas como que tienen propiedades curativas y místicas. Entonces, por eso lo cazan mucho, es víctima de la caza furtiva, ¿no? Pero la razón por la que se dio a conocer mucho ahorita en esta época es porque, aparte del murciélago, también se considera que él pudo haber sido el animal que pues, nos transmitió el COVID. ¿Por qué? Porque aunque, por decirlo así, el virus, o al menos hasta donde se tiene establecido, pudo provenir del murciélago, el pangolín también es un reservorio, así como muchos otros animales. Entonces, ya sea que se hayan comido al murciélago o se hayan comido al pangolín, en cualquiera pudo haber estado. De hecho, hay un... se me fue el nombre, es uno de los virus como el SARS-CoV, Ah, que se llama pangolín CoV, Ajá. que es específico del pangolín y de hecho genéticamente es muy similar al SARS-CoV-2. Por eso también se cree que pudo haber sido, en específico, el pangolín chino, especie Manis pentadactylio. Y pues... De hecho, yo había visto una vez sobre los pangolines, pero eso es dato de TikTok, así que no qué tan cierto sea, pero lo vi con Frank, que, o sea, la gente lo ubicará, es un divulgador, él es biólogo, en el cual mostraba que los pangolines, de hecho, pues trabajó para Animal Planet, que los pangolines son como especies monógamas, o sea, que tienen una pareja y ya se quedan de por vida con ella. Como los pingüinos. Como los pingüinos. Y justo mostraba que cuando el pangolín hembra o macho perdía a su pareja, el otro ya dice que se moría de inanición. Bueno, él decía que se moría de pena, porque pues literalmente pues, ya no comía, ya no hacía nada. Y... Oye, literalmente se murió de amor. Literalmente. No que se yo murió de digo amor. que de amor nadie se puede morir, porque el amor es vida, ¿no? Sí. Pero sí, literalmente se mueren, pues sí, de pena de que pierden a su pareja. Y hasta mencionan que los pangolines machos no son como agresivos, pero no viven juntos. O sea, es imposible que haya dos pangolines machos en el mismo lugar. Ok. Porque él cazó a un pangolín hembra y a los pocos minutos vio a un pangolín macho por ahí. Dijo, esta es su pareja, 100% seguro. No es normal que haya dos pangolines machos por aquí. Y sí, justo el pangolín macho fue hasta donde estaba la hembra y se hizo rollito ahí con ella. O sea, como de que si se la van a comer, pues también me comen a mí. Y ya, estuvo muy gracioso, Ok, ¿no? pues la verdad eso no lo sabía, pero pues, Sí. entonces debe ser, ¿no? Si lo dice Frank. Lo dice Frank. A él lo Dice dejamos Frank. la información ahí con Frank. Otra característica rápido, estos animales son muy lentos en realidad. Sí. Apenas si alcanzan los 5 kilómetros por hora corriendo. Porque no pueden caminar en 4 patas. Como tienen sus garras de las patas delanteras muy largas. Porque se alimentan de termitas y hormigas y necesitan escarbar. Entonces no pueden usarlas para caminar. Entonces tienen que caminar con sus patas traseras. Parece así como un dinosaurio así que va caminando así. ¿Dirías que en una carrera le puedes ganar a un pangolín? Caminando. Ok, pero hasta caminar le podrías ganar a un pangolín. Pues nada, doctora, ¿qué le pareció? ¿Conocía usted esos datos sobre el pangolín? ¿Sabía que era monógamo? No, digo, los que conocía son los que tienen que ver con la transmisión Claro. del virus, ¿no? Porque obviamente, pues en este tiempo había miles de información y todo. información y además de
trabajos de tesis en donde yo estuve involucrada, en donde tenían que hablar del SARS-CoV-2 y pues te hablaban de cómo muy probablemente fue Viene la del transmisión, ¿no? Entonces, y ahí venía el pangolín dichoso, que de hecho exactamente en una de esas primeras tesis a las cuales yo entré y solo está el pangolín, pero como en caricatura, ¿no? O sea, Sí. me fui, es cuando dije, ¿pangolín? Y entonces ya lo busqué, lo googleé, así tal cual, y dije, ok, sí, tal vez los había visto en Animal Planet, tal vez que alguien, alguna cosa, pero no había puesto atención bien cómo era el animal, ¿no? Entonces ya los ubiqué y dije, sí, ya sé cuáles son, y bueno, pues ahorita que ustedes lo comentan, no, pues sí los he visto, pero solo pues en fotos. Solo en ¿no? fotos. De hecho, mucha gente luego piensa que son armadillos, porque Sí, se parecen mucho a Sí, los se armadillos. parecen mucho, ¿no? Y también, pues yo creo que parientes de los osos hormigueros y todo eso, porque les gusta Las comer gambas, ese todo. mismo de Hormigas cosas, ¿no? y todo ello. Hormigas, termitas, ajá. De hecho, doctora, nomás para decirle que creo que este es de los animales junto a la orca más normales que ha traído Ramón a la sección de Animal del Día. ¿Por qué? Porque ha traído animales que, o sea, yo ni sabía que existían, ¿no? O sea, y con nombres bien extraños. O sea, no sé si usted conocía al Tenrec. No. Así se llama. Qué Se llama bueno, Tenrec. o sea, dime porque luego después yo juego esta cosa de, ¿cómo se llama esto? ¿Adivina quién o algo así? No, del basta. basta y el animal nunca Nunca te le da. sabe, Sí. ¿no? O la flor y fruto y dices tú, híjole, nomás sé la sandía, la piña, o sea. De hecho, entre nombres raros de animales que has traído, yo me acuerdo del Tenrec, El dugón. el dugón. ¿Y qué es el tenrec? El Tenrec. ¿Conoce las musarañas? Ajá. Pues como una musaraña más grande. De hecho, creo que algunos Tenrecs, tendrá que comprobarlo, son de los pocos mamíferos venenosos. No, sí, sí. no lo conozco. De hecho, le recomendaremos a la gente que Lo voy a esté- buscar. pues, a la gente que esté interesada sobre Sonomas Tenrec, hablamos específicamente, no en Animal del Día, sino hablamos específicamente en un podcast sobre cuál. ¿Te acuerdas en qué podcast fue? Del Tenrec. Ajá. Fue cuando traje el dugón. Ok. Porque Pero ¿te hablamos acuerdas el de- nombre del podcast? No, bueno. No. Aquí vamos a estar dejando el podcast para que la gente que quiera ir a ver sobre cuando hablamos del Tenrec y el dugón, ahí le da clic en la esquinita y ahí lo va a poder ver. Ándale. Y pues bueno, ya nos vamos con la última sección para acabar por hoy, ¿no, Raymond? ¿Sí? Vale, pues doctora, la última sección es hablar sobre el libro del día. Realmente hoy sí tenemos que pedir disculpas a nuestra audiencia porque se nos olvidó traer el libro del día. O sea, lo tenemos, siempre lo traemos en físico, o sea, porque lo compramos y lo leemos y todo. Y no sé, o sea, lo dejé en mi casa, me olvidó por completo traerlo. Pero aquí le voy a tomar una foto y lo voy a estar poniendo acá. O sea, ahí está, esta es la foto de mi casa. Ahí van a estar viendo mi libro. El libro es sobre la Premio Nobel de Literatura del año pasado, o sea, del 2022. Annie Ernaux es una francesa y prácticamente cuando se liberó que iba a ganar el premio Nobel fue por su crudeza al escribir. O sea, ella, por lo general cuando se dan premios Nobel a escritores o a la literatura por sus vidas, o sea, por biografías, no tanto por ejemplo, pongo ejemplos de grandes novelistas como lo podría ser, no sé, Julio Verne, Víctor Hugo, etcétera. Todos ellos, pues por lo general escriben novelas. Otro tipo de autores, por ejemplo, sobre todo latinoamericanos, a veces escriben más biografías, porque pues en Latinoamérica somos muy surrealistas y nos pasan mil cosas. Y yo escribo mi vida de cómo me fue y ya da para una novela, porque en Latinoamérica a veces vivimos mil Yo injusticias. también tengo para novelas. Exacto, o sea, en Latinoamérica es muy común que a autores, sobre todo sudafricanos, latinoamericanos y obviamente de Asia, o sea, cualquiera que no sea de Europa, le den premios Nobel por literatura biográfica, ¿no? Annie Ernaux es francesa, es europea y se ganó justamente el premio Nobel por eso. O sea, de entrada ya es algo raro, porque la vida europea pues podría ser considerada incluso para la premiación que los dan en Suecia, me parece, la Academia Sueca. Ajá. Es, pues no, o sea, como que la vida común europea no llama mucho la atención. Sin embargo, la vida europea de Annie Ernaux es muy peculiar. Justamente este libro que estamos recomendando y que ya habrán visto en la foto se llama La Vergüenza, así se llama. Es muy barato el libro, lo pueden encontrar. Yo lo conseguí en Amazon, pero lo vi en Sanborns, está en 120 pesos, está bastante barato. La editorial que aparece ahí, que fue el cual yo compré, es editorial Tusquets y es muy buena. Y justamente lo que habla es sobre su vida. El libro empieza de esta manera. Literalmente en las primeras párrafos dice: un día me levanté por la mañana y me vi atraveada porque vi que mi papá trataba de matar a mi mamá. Así empieza el libro. O sea, ya desde ahí es fuerte. Y sobre todo porque te das cuenta que no está contando una ficción. O sea, está literalmente contando sobre nosotros. O sea, sobre cómo es nuestra vida propia, cómo es la vida de ella. Lo que trata Annie Ernaux de llevar en ese libro en específico sobre la vergüenza es eso, explicar qué es la vergüenza.
¿Cómo se siente la vergüenza? Ella la explica de una manera muy interesante, a mi parecer, y ahorita me gustaría que cada quien dijera su definición de vergüenza. Ella explica que fue en una escuela privada. Yo hasta la asocié mucho aquí con la Veracruz porque era una escuela privada católica, o sea, muy específicamente católica, y no permitía el acceso a hombres, o sea, me parece muy parecida a la Veracruz, de hecho. Ajá. Ella explicaba que ahí había una academia privada, específicamente católica. Y mencionó que por primera vez en ese mundo donde ella estuvo, pues bajo todas esas reglas en las cuales pues era de alta sociedad, porque a pesar de ser una escuela católica, y bueno, era escuela privada, solo iban las alumnas pues que tenían más dinero, sus padres tenían más dinero, y sus padres realmente le pagaron a ella la escuela porque eran como que granjeros, o sea, como que obtenían mucho dinero, pero no de una manera como le hubiera gustado a la gente de sociedad, que es a través de negocios, etcétera. Mencionan que una vez viajaron a un lugar y ya, la regresan de ese lugar y la van a dejar hasta su casa, las monjas, y cuando la van a dejar a su casa, abre su mamá la puerta, pero su mamá está vestida toda fachosa, ¿no? O sea, totalmente lista para dormir. Pero la gente, en este caso de campo, y pues cualquiera, de hecho yo no lo acostumbraba hasta hace un tiempo que me regalaron una pijama, no dormía en pijama, o sea, pues duermes con tu ropa y te acuestas y ya. Entonces, cuando la abrió, las monjas se sorprendieron mucho porque la señora no estaba en pijama, ¿no? De hecho, la abrieron de una manera fachosa. Y ella menciona que por primera vez en ese instante sintió la vergüenza, o sea, sintió vergüenza de ella, o sea. Y trata de explicar todo el libro que la vergüenza, pues, va de eso, o sea, de cómo realmente es que un grupo social pone unas normas y cuando tú te sales de esas normas es como se siente la vergüenza, ¿no? No le spoileo a la gente, o sea, no le platico el final en qué se conecta esto con que su papá una mañana intentó matar a su mamá. Para que lo lean el libro, es muy corto y ahí puedan entender qué referencia hace Annie Ernaux hacia la vergüenza. Ahora, me gustaría hacerles a usted, doctora, y a ti, Raymond, la pregunta sobre qué creen que es la vergüenza. Y yo la asocio un poquito mucho con la genética. Pero ahorita les digo yo en mi definición de vergüenza. A ver, Raymond, tu definición de vergüenza. A ver, la definición que yo tenía era precisamente el no poder comportarte como el grupo, el lugar en el que estás, te indica que tendrías que hacer. ¿Okay? O sea, el no cumplir esas expectativas y que tengas como cierto miedo al rechazo de esas personas, eso sería como la vergüenza. Ok. Doctora, ¿usted cómo definiría la vergüenza? Híjole, pues yo tengo otra. Hablando de mí, ¿no? Sí. O sea, para mí lo que me da vergüenza es lo que en mis estándares, ¿no? En mis estándares de calidad de mi vida, no lo he hecho como debe de ser, ¿no? A mí eso es lo que me da vergüenza, de verdad. O sea, sí. Cuando yo sé que yo tengo un estándar de cómo tengo que hacer algo y no lo hago así, aún que yo sé que así es como se tenía que hacer y no lo hice, para mí eso es vergüenza. Eso es vergüenza. Para mí. Creo que le acaban de dar justo al clavo, o sea, justo lo que quiso decir Annie Ernaux, creo que está totalmente comprobado, porque Annie Ernaux divide su libro en dos tipos de vergüenza. La vergüenza que uno siente con otras personas, o sea, que no encajas, y la vergüenza que uno siente consigo mismo. Justo, bueno, sin spoiler, la parte en donde su papá quiere matar a su mamá, ahí, y es la última, o sea, es con lo que empieza el libro, pero realmente es la última parte, después lo retoma, es la vergüenza que uno siente de sí mismo, o sea, que puede llegar a sentir o sea, me da vergüenza saber que pues, esta es mi familia o que este soy yo, ¿no? Ahí para que la gente lo vaya leyendo. Yo lo asocio mucho, doctora, con una parte genética, no sé por qué siempre tengo como esto de tratar de acoplarlo a la ciencia, porque a pesar de que es algo muy humano, y de hecho una vez habíamos estado preguntando, y ahorita le hacemos la pregunta a la doctora, sobre si la vergüenza, sobre si los animales, además de humanos, pueden sentir vergüenza. O sea, si hay otros animales que puedan sentir vergüenza. Yo lo siento muy genético. Siento que realmente la vergüenza fue como esa adaptación evolutiva que cuando el grupo social en el que estabas tú desencajabas, pues era más probable que el grupo te sacara, ¿no? Estoy hablando, o sea, de las primeras épocas en el que el humano era muy importante permanecer en el grupo, porque si no, pues ya te ibas y nadie te iba a cuidar. Entonces yo creo pensar que a lo mejor la vergüenza nace de un concepto genético en el cual dijeron, mira, estas personas que de repente sí hacen todo lo que siguen y cuando no lo hacen sienten como este subidón de adrenalina o se ruborizan o algo, como que entienden que no deben estar y regresan, tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, pues la gente que más vergüenza siente, o sea, que más se apega al grupo, tiene más probabilidades de subir. Y yo creo que a lo mejor así la vergüenza se fue, o sea, como que está en nuestros genes o de alguna manera pasó. No sé usted, doctora, si comparta la idea, crea que la vergüenza, primero, si cree que la vergüenza puede haber sido un rasgo evolutivo que traemos hasta acá, y segundo, si cree que la vergüenza lo siente otras personas o es únicamente humano. O sea, cree que la vergüenza también otros animales lo sienten o es exclusivamente humano.
En mi sentido estricto, también por mis convicciones, ¿no? Y por lo que yo creo, no creo que sea algo que un animal pueda sentir, ¿no? O sea, un animal no pensante, porque finalmente somos animales, ¿no? Claro. Nosotros como humanos tenemos, ¿cómo te puedo decir? Tenemos esa parte humana que implica que puedes sentir remordimientos, que puedes sentir vergüenza, que puedes, los sentimientos como tal. No digo que un animal no pueda tener un sentimiento base como el amor, ¿no? El amor está en todo. Pero ya algo más complejo, podríamos decir que sea consecuencia de algo, no, yo no lo creo. Claro. O sea, ¿no? Para mí no. Creo que es algo muy exclusivo de lo que serían los humanos, ¿no? Que tendríamos esta sensación. Y ahorita que tú estabas hablando, me da ahora sí que como que la idea de que yo creo que todos hemos tenido esas dos vergüenzas y pasamos por etapas por ellas, ¿no? Creo que cuando eres muy joven, inexperto, niño y demás, tienes la que dice Ramón, ¿no? Que no encajas, que no esto. Pero después ya tienes la otra. La propia, ¿no? Sí, esa que ya lo otro no te importa. O sea, te importa cómo te estás sintiendo tú y cómo a lo mejor exactamente el grupo que te rodea a ti te está haciendo sentir, pero el íntimo, ¿no? O sea, mi mamá, mi papá y mis hermanos, ¿no? Ya lo que haga Ramón, lo que haga Luigi, a mí no me importa, ¿no? O sea, muy su problema, y si te hicieron sentir mal, pues el problema de ellos, ¿no? Pero creo que es como por etapas, tiene que ver con tu madurez, ¿no? Al final. Y entonces, también sí creo que ya pueda estar en un gen, o sea, que ya pueda estar así, porque de repente a veces dices, hay gente que nace, ¿no? O sea, nace muy chiquita o muy joven o lo que sea, y trae cosas que tú dices que no puedes adquirir tan rápido. O sea, ¿cómo es que las traes, no? Entonces yo creo que ya a veces viene en tu gen. Por eso yo hace rato cuando dije que yo estaba muy convencida de lo que yo quería hacer, yo les dije, no sé si ustedes escucharon, yo les dije, estaba en mi gen, o sea, no sé por qué, pero alguien por ahí me lo heredó. Ajá, porque de repente hay cosas que tú haces y te dicen, ay, oye, la tía tal, hacía eso que tú haces, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor alguien igual así tenía esta intención, tal vez no tuvo la oportunidad como la tuve yo, ¿no? Pero finalmente sí creo que muchas cosas terminan recayendo. Tú échale la culpa al gen. Claro, a lo heredado. Y pues, bueno, esa sería la recomendación del libro de la semana. Annie Ernaux, La vergüenza, si lo pueden encontrar. Es muy o sea, por lo general, a veces los premios Nobel recientes, de hecho, cuando Annie Ernaux ganó el premio Nobel, yo busqué, porque pues no sabía nada de Ernaux, busqué así al día siguiente sus libros, y todos sus libros estaban en 8,000, 9,000 pesos, 10,000, pero porque acababa de ganar el premio Nobel. Claro. Ahorita ya pasaron unos meses y ya bajó muchísimo los precios de nuevo. Entonces, La vergüenza es uno de esos libros pequeñitos que pueden encontrar, se leen en un día, son como menos de 100 páginas, me parece. Y ya, es totalmente recomendable para que cada quien lo lea y saque sus propias conclusiones de qué creen que es la vergüenza y vean, pues juzguen, a lo mejor si sienten la definición de vergüenza que pone Ernie Ernaux, o si creen que hay una tercera vergüenza, o si no es la vergüenza. Ahí se lo dejamos a su criterio. Y pues bueno, doctora, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Justamente ya para finalizar el capítulo, pues nos vamos a dar unas despedidas y unas conclusiones, ¿no? Le vamos a explicar a la doctora cómo es para que nosotros lo hacemos primero para que usted cierre el capítulo, ¿no? Bueno, ¿empiezo yo? Va, pues mis conclusiones del capítulo sería, primero que nada, que hay que tener mucho cuidado con la enfermedad de Chagas. O sea, aparte de que es muy común de aquí, muy poco conocida, claro que a veces termina influyendo todo, como nos platicó la doctora, factores externos de personas que no les conviene que se evidencie que no están haciendo su trabajo. Entonces, pues nosotros tenemos que tomar la responsabilidad a veces de mantenernos informados constantemente de cuáles son las cosas que nos pueden afectar, ¿no? Y segundo, no, pues nada, yo creo que sean mis conclusiones. ¿Tú, Rimón? Pues yo más que conclusión creo que sacaría como consejos de si creen que han estado en contacto con la chinche o en lugar donde las hayan visto,
pues si pueden hacerse algún tipo de prueba serológica o de parasitemia incluso, pues que se la hagan, ¿no? Porque pues yo supongo que ese tipo de análisis no están incluidos como en los estudios de sangre normales, ¿no? Entonces sí es importante saberlo porque pues si muchas veces la fase aguda, por ejemplo, no presenta así muchos síntomas o pasa desapercibida, ya a la hora de llegar a la fase crónica, cuando ya no tiene solución. Y eso me parece que es con todo, ¿no? A veces siento que el mexicano no tiene mucho esa costumbre, y yo tampoco, la verdad, pero pues hay que tenerla, esa cultura de estarse haciendo revisiones constantemente médicas. A veces, pues por eso cosas tan como por ejemplo el cáncer de próstata en los hombres se llega a poner muy grave porque pues nunca te haces un chequeo y termina ya siendo en un momento que ya es irremediable, ¿no? Y doctora, cuando se encuentra una chinche de estos triatóminos, ¿se tiene que capturar? ¿Es recomendable agarrarla y como llevarla a un centro de salud? Sí, de hecho, una de mis, de mis conclusiones o resumen de esto es que efectivamente si llegaran a ver una chinche de las que ahorita ustedes van a poner imágenes y la gente va a tener un poquito más de conocimiento de cuál es, lo importante no es matarla y aplastarla y darle un chanclazo, que es lo primero que vamos a tratar de hacer, sino hay que tratar de capturarla con mucho cuidado también, con un frasquito, luego se le mete un papelito y ya puede entrar dentro del frasco para que lo lleven al sector salud más cercano. Ajá, y ellos ya tendrán que darle seguimiento de saber si está infectado, si no está infectado, para que puedan tomar sus, pues ahora sí que sus programas de control adecuados, ¿no? Eso es bien importante. El hecho de que nos hablen de nuevas enfermedades que no son para que, digamos, nos espantemos, sino más bien hay que buscar información, tratar de averiguar un poquito más acerca de ella y buscar información que sea accesible en cuanto al, pues ahora sí que al idioma, a todo, ¿no? Para que lo puedas entender y puedas saber de qué enfermedad estamos hablando y pues ahora sí que estar prevenido, ¿no? De que no, pues si vas a andar en una zona rural, tener mucho cuidado con este tipo de insectos, ¿no? Sí. ¿Esas serían sus conclusiones, doctora? Sí, básicamente que ahora sí que no le tengan miedo tampoco a ir al campo y eso, ¿no? Pero si la logran ver, hay que tratar de atraparla y llevarla a un centro de salud para que ahí se haga el análisis. O si estamos hablando de gente que vive aquí cerca, pues con mucho gusto pueden venir aquí a la Facultad de Ciencias Químicas, al laboratorio de la DICER Inmunología y Biología Molecular, y ahí les podemos hacer pues el análisis de si está infectada o no. Ahora sí que ahí se las aceptamos con mucho gusto, ¿no? Exacto. Sí. Y pues nada, eso sería todo. Nos estamos viendo en los siguientes capítulos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Muchas gracias.